Bienvenidos a la segunda temporada de Conversando con el Gremio Podcast, un espacio auspiciado por el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, conducido por Paulimar Odremán y Luis Mejías y dirigido por la doctora Ivette Lugo. Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Conversando con el Gremio, un espacio dedicado al análisis y al estudio del derecho en Venezuela. En esta oportunidad contamos con un invitado especial, el doctor Juan Corodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Doctor, muchas gracias. Encantado de estar aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Me gustaría saber quién es Juan Corodi. Cuéntenos sobre usted, cuéntenos de dónde egresó, cuánto tiempo tiene ejerciendo el derecho. Queremos conocerlo. Bueno, vale, qué pregunta tan difícil, ¿no? Hablar de uno mismo. Mira, yo soy abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Me gradué en el año 2004. Así que tengo 21 años ejerciendo la profesión. Pero bueno, uno ejerce la profesión incluso desde que es estudiante, cuando empiezas a trabajar. Eh, Me gradué en la Universidad Católica, como les dije. Allí fue maravilloso. En mis años de universidad estuve muy relacionado como asistente de cátedra en las áreas de derecho administrativo y en derecho financiero. Y además estuve muy involucrado en el gobierno estudiantil. Fui presidente del centro de estudiantes y asistía a muchísimos consejos de facultad, etcétera, etcétera. Era un momento muy interesante para ello. Al graduarme, estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela de Derecho Administrativo. Fueron unos años y unas materias fabulosas con profesores que recuerdo con muchísimo cariño. Y luego hice el posgrado de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello, del cual hoy en día soy profesor en imposición directa a la renta. También soy profesor de análisis económico del derecho en la Universidad Monte Ávila y también en el posgrado de Derecho Económico. Y voy a dar análisis económico del derecho también para la Facultad de Economía. Siento que mi carrera he sido muy afortunado porque yo me levanto todos los días lunes, emocionado por lo que voy a hacer, por los retos que vamos a encontrar, y quiero quizás transmitir esa primera idea. A cada uno de los abogados jóvenes tienen que encontrar eso que les gusta. Si va a ser remunerado bien o se va a ser remunerado mal, quiero decirles que confíen en que si ustedes están haciendo lo que les gusta, van a ser felices y esa felicidad va a generar sin duda prosperidad. Excelente, bueno, aquí hay 3 ex dirigentes estudiantiles. En la misma mesa. No lo sabía, pues. Católica Andrés Bello. Sí. En mi caso, en la Santa María, y yo creo que nunca dejamos de ser dirigentes estudiantiles porque eso es algo que está en nuestra sangre, siempre ser pro estudiantes. Sí, señor. Obviamente ya desde un rol profesional, docentes, que nos ha tocado en diferentes ocasiones, pero creo que esa etapa estudiantil ya te va marcando Sí. lo que va a ser tu ejercicio profesional. Doctor, ¿y cómo llega el derecho tributario? ¿Sabes? ¿Qué es para usted el derecho tributario? No, interesantísimo. Llego al derecho tributario porque hice mis pasantías en el escritorio Torres Plas y Araujo, un escritorio de verdad maravilloso, de vanguardia y líder en el área del derecho societario, del derecho tributario, del derecho petrolero. Me marcó muchísimo estar allí porque sabía que podíamos ejercer una actividad de manera digna, una actividad de manera ética y además innovando un poco en el mundo del derecho tributario. Llego al derecho tributario porque honestamente, creo que lo comentábamos antes de la grabación, el derecho tributario, para entenderlo y ejercerlo adecuadamente, es las consecuencias y los efectos que tienen los negocios jurídicos, la vida cotidiana del ser humano, de los negocios, de la vida civil, de la vida mercantil. Eso generan efectos de todo tipo. Uno de ellos es el efecto fiscal. No podemos evadir nuestra responsabilidad como ciudadanos de colaborar con las cargas públicas. No queremos ser unos free rider, como dicen por allí. Es decir, aprovechar almuerzos gratis. Nadie quiere eso. Uno como ciudadano tiene que incorporarse a participar, no solamente activamente, en todo lo que pueda hacer generar mayor
riqueza, mayor bienestar, sino contribuir con lo que nos toca, ¿no? Y qué difícil, qué tarea tiene el derecho tributario de no solamente entender los fenómenos y los actos jurídicos, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos de la fuerza, del poder, porque el derecho tributario es una forma, una manifestación del poder, una de las más vivas y una de las más radicales. Eh, el juez John Marshall nos recordaba en el siglo XIX que el que tiene el poder de imposición, de establecer un tributo, también tiene el poder de destrucción. Porque un tributo ejercido de una manera desmedida puede socavar completamente el patrimonio, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante, que el derecho tributario, o al menos desde mi concepción, puede no solamente entrelazar distintas ramas del derecho, de la ciencia jurídica, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, derecho de las cosas, de los bienes, de las personas, sino también del derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho penal, derecho sancionatorio, sino que también engloba otras ramas. Por ejemplo, la sociología, cuál es el comportamiento humano frente a fenómenos sociales, las ciencias políticas, el fenómeno del poder ejercido a través de los mecanismos de la ciencia jurídica o de la ciencia económica a través del derecho tributario, la ciencia económica, macroeconomía, microeconomía y todo del tributo visto como una externalidad o como un incentivo también para las relaciones jurídicas. Entonces, eso es fascinante. Y ante esa situación nos enfrentamos todos los días y todos los días tratamos de innovar en derecho a pesar de las restricciones dogmáticas que tiene el derecho tributario como es el principio de legalidad, que está en crisis, por cierto, pero lo hablemos luego. Ok. Bueno, y ahora que lo menciono y me encanta esa pasión con la que habla del derecho tributario, cuénteme un poco acerca de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. O sea, cuéntenos sobre esa fundación, cuéntenos sobre el trabajo que está haciendo como presidente y el trabajo que está haciendo la asociación en general para los que no están familiarizados con el término y con la propia organización. Vamos a decirles. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque la Asociación Venezolana de Derecho Tributario nace en 1969. El profesor Bruber Carías dice que es una asociación hermana, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo AVEDA, nacieron el mismo año, con meses distintos, que era lo que había en el ambiente. Abogados como tú, Pau, abogados como tú, Luis, jóvenes muy interesados en desarrollar la ciencia del derecho tributario. Y una cosa bastante interesante es que los fundadores en 1969 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario eran principalmente funcionarios públicos. Y eso es algo que la asociación nunca ha dejado de tener presente. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario no es una asociación de protección al contribuyente, no es una asociación de protección de los derechos de la administración tributaria, no. Es un grupo de abogados, así como en el colegio de abogados nos agrupamos todos aquellos que queremos ejercer dignamente nuestra profesión. En la Asociación Venezolana de Derecho Tributario nos encontramos los que nos gusta el estudio del derecho tributario. Miren, en la vida de la asociación han participado jueces, magistrados, incluso ministros en Venezuela y presidentes de consejos municipales, incluso aspirantes a alcaldes, concejales, han hecho vida en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario nació como esa agrupación de amigos que vamos a estudiar esto y pasó hoy en día a ser una caja de resonancia, un lugar de investigación, un lugar de reflexión para garantizar que la ciencia del derecho fiscal, del derecho financiero y todo lo que ello engloba allí pueda ser llevado de una manera adecuada a nuestra legislación, de una manera adecuada a nuestra sociedad. Incluso está evolucionando hoy en día. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario ya no es solamente un lugar donde nos reunimos para solamente hablar entre nosotros, entre iniciados. Es un lugar, además, en donde podemos encontrar hoy en día propuestas para empresarios, propuestas para administraciones tributarias, propuestas de política fiscal, y donde todos queremos confluir en donde un país que tenga crecimiento económico.
y ese crecimiento económico también se puede alcanzar con políticas fiscales. Esa es la asociación. Me encanta. Excelente. Y esta asociación lleva actividades académicas, publicaciones científicas, obviamente ese compromiso de expertos en la materia de hablar sobre estos temas. ¿Qué tipo de actividades han realizado? Y quiero que me hables especialmente y extienda la invitación a jóvenes tributaristas. Háblenos un poco de esta iniciativa de jóvenes hablando de materia tributaria. Luis Carlos, esto es emocionante. Eh, por la bondad de los miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la asociación no solamente no se ha quedado en sus discusiones internas, las han hecho públicas. Y las han hecho públicas no solamente con publicaciones del mayor altísimo nivel, les digo honestamente, que existe no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario han sido y son referentes del derecho tributario a nivel internacional. No es jactancia lo que estoy diciendo, es la verdad. La revista de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, casi vamos a cumplir 200 números que se han Wow. editado. Tenemos no solamente estudios especiales del derecho tributario, sino una recopilación de jurisprudencia, de normativa nacional e internacional, donde los miembros de la asociación pueden encontrar allí eso que es tan importante. También ha habido publicaciones monográficas y publicaciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos, como es el Manual de Derecho Tributario Venezolano. Honestamente es una joya, una pieza, y que además está a disposición de todo el público en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Tenemos una biblioteca reservada para miembros en alguna medida, pero abierta también una serie de números para todo público que quiera ingresar allí. Y tenemos también, como ustedes saben, iniciativas especiales, como son foros de actualidad, etcétera, etcétera. Y algo que nos llena de mucho orgullo es la Jornada Nacional de Derecho Tributario. Este año las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario llegan a su 21ª edición. Es una maravilla. El año pasado en su 20ª edición tuvimos la tributación petrolera. Fueron 3 días de discusiones, de amenos, de crear un ecosistema donde jóvenes, profesionales, empresarios, personas del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas, de PDVSA, pudimos compartir allí. Y este año, para lo cual los quiero invitar a ustedes dos y a todo su importante público, vamos a tener los días 24, 25 y 26 la Jornada Nacional de Derecho Tributario de tributación al consumo masivo. Creemos que el acceso a bienes y servicios de calidad tiene un peso importante en cómo se está tributando eso. Y no puedo negar que algo que me llena mucho de emoción, Luis, Pau, es que hemos creado un grupo de jóvenes tributaristas en Venezuela. Jóvenes tributaristas menores de 40 años que se reúnen. Los primeros inicios no tienes que ser miembro de la asociación para incorporarte a este grupo. Simplemente tienes que tener los dos requisitos. Ser menor de 40 años y tener las ganas de incorporarte, estudiar. Ya llevamos 2 ediciones del encuentro de jóvenes tributaristas. La primera fue la tributación y las nuevas tecnologías. El segundo evento fue la tributación y las normas ESG, las prácticas ESG. Y este año, el año que viene, vamos a tener una que quiero que participen ustedes dos, ¿ok? Y todos los que están allí, que va a ser buenísima. Es un lugar donde los jóvenes pueden inspirarse, pueden estudiar y pueden además prepararse para llevar las riendas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario hacia el mejor destino donde nosotros los miembros queremos llevar. Así es, creando generación de relevo. Y de eso se trata realmente el mantenimiento de las grandes instituciones. Esa es la clave. Y justamente hablando de esta generación de relevo, del estudio constante del derecho tributario, háblenme sobre los retos en el ejercicio, porque si bien hablamos de la parte bonita y hablamos de lo que realmente nos encanta a todos, que es la academia, que es poder proponer soluciones, si me pudiera enumerar al menos 3 retos en los que hoy en día se encuentra el profesional dedicado al ejercicio del derecho tributario, o en general las instituciones, ¿cuál sería? Yo te diría que hay, son muchos, pero Pau, me has puesto 3. Yo te diría que el primero, los principios
constitucionales, los principios democráticos, los principios que informan al derecho tributario son inalienables. Eso tenemos que entenderlo. Sin embargo, no podemos caer en dogmas. El derecho es una ciencia que evoluciona, es una ciencia que es dinámica, por excelencia. que a través de investigaciones y propuestas va creciendo y se va desarrollando. Yo invitaría a y ese es el primer reto o desafío que tenemos en el derecho tributario, es repensar los dogmas. No estoy diciendo abandonar los principios, ni abandonar el derecho constitucional o las garantías constitucionales que son ultra necesarias, pero sin repensar los dogmas. Uno de ellos es el malentendido principio, el principio de legalidad. No porque una ley se haya dictado, no quiere decir que no pueda estar exenta de revisión sobre su constitucionalidad, por ejemplo, o por su aplicación en el ámbito económico. Y el derecho tributario parte de un principio, que es el principio de realidad. A mí no me importa cómo tú calificaste tu contrato. El derecho tributario puede ir más allá y calificarlo de una manera autónoma basado en la realidad, no basado en los principios y las necesidades que tenga la administración tributaria o el contribuyente. Es en la realidad. Y ese es el primer desafío, enfrentar esos dogmas, ¿okay? Como a través de la ciencia. El segundo desafío lo tenemos aquí en Venezuela y estamos siendo un laboratorio especial sobre la práctica del derecho tributario. Venezuela tuvo en el siglo XXI la mayor crisis económica que ha habido en el mundo. Las razones no valen la pena discutirlas. Aquí las tuvimos y se han incrementado con la pandemia y se han incrementado con ciertas medidas extranjeras y nacionales que no vale la pena discutir aquí. Tenemos esa crisis económica. ¿Cómo es tributar en una crisis económica donde los signos monetarios se han sido desvirtuados, no han perdido valor? Eso es un gran reto que tenemos aquí y la asociación ha presentado propuestas para ello. Y por último, es que, como decíamos al principio, el derecho tributario o el que se quiera dedicar al derecho tributario, tiene que estudiar mucho derecho mercantil, tiene que estudiar mucho derecho constitucional, tiene que estudiar mucho derecho civil, tiene que estudiar mucho política, tiene que saber de historia, tiene que saber de ciencias políticas, de ciencias económicas, tiene que saber de números. Entonces, ese reto que tiene el profesional de entender con todo ese bagaje de ciencia, no que complementa el derecho tributario, es que lo hace vivo. ¿Ok? Entonces, el reto de poder entender los fenómenos de la sociedad, los fenómenos económicos, los fenómenos civiles, sociales, y determinar los efectos fiscales que tiene, ese es un gran reto. Y les pongo un último en lo personal. El hombre y el abogado, el hombre y la mujer, el abogado, tiene que buscar algo más allá del ejercicio del derecho. Tiene que buscar la cultura, tiene que buscar las artes, tiene que buscar algo que va más allá de solo la letra de la norma, el principio de tipicidad y esto. Eso engrandece nuestra profesión y eso nos engrandece como personas. Excelente, doctor. Muy completa esas recomendaciones, Me esos encadené retos. mucho. No, tranquilo, ¿Seguro? estamos bien. Seguimos avanzando. En junio del 2025 se firma una alianza entre la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. La doctora Ibel Lugo recibe de manera muy receptiva el poder tener este tipo de alianzas estratégicas. ¿Qué se viene más adelante en esta alianza con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario para que los agremiados que les interese esta materia o que quieran iniciarse en el derecho tributario puedan encontrar aquí en su colegio de abogados un espacio para hablar de tributario? Luis Carlos, es que nos encontramos en el mismo lugar. La asociación evolucionó y dejó de ser solamente un recinto para entendidos, para iniciados y para investigadores del derecho tributario. Y quieren expandir esas discusiones, esas investigaciones en todo su círculo. Y el Colegio de Abogados tiene un importantísimo deber
que es el de cuidar al gremio. Y cuando lo dijimos el día que la doctora Ivette y yo suscribimos el convenio, una de las maneras más adecuadas que puede el Colegio de Abogados cumplir su rol es transmitiendo información, transmitiendo valores y transmitiendo educación técnica a cada uno de los miembros que hacemos vida en el Colegio de Abogados, que somos abogados. Si en la medida en que tengamos un gremio más técnico, más educado, más formado, en esa medida nosotros estamos protegiendo al gremio. Y eso confluyeron de forma idílica, esas dos cosas. La necesidad y la bondad que tenían los miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario de expandir, de dimensionar sus fines y sus tareas, y la necesidad que tiene el Colegio de Abogados, muy digna, por cierto, de educar y que es una manera de cuidar al gremio. Bueno, me encanta y con eso, bueno, yo creo que ya dicho como este mensaje de cierre tan bonito realmente, pero si quedó algo por allí después de hablar tan apasionantemente del derecho tributario, sí me gustaría que le contara a la audiencia algo breve, un consejo, sobre todo a los estudiantes y las personas que hoy en día ejercen el derecho tributario en Venezuela y que consideres fundamental que mantengan Sí, en su mente. lo hemos discutido, lo hemos hablado. Hay dos cosas: nunca dejen de formarse. El mantenerse al día y el mantenerse desafiando dogmas, estudiando, más allá de lo que es el derecho o tu rama de lo que te apasiona, eso te hará un mejor profesional. Pero ¿saben qué es lo que los hace mejores profesionales? Ser una buena persona. Ser una persona empática, de buenos sentimientos, que de verdad no busca hacerle el mal a nadie. Esa es la clave para usted ser el mejor profesional del mundo. Bueno, ya con este mensaje final, muchísimas gracias al doctor Juan Esteban Corrodi, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por estar aquí con nosotros en este espacio. Y bueno, continuaremos desde el ilustre Colegio de Abogados de Caracas teniendo una ventana para hablar sobre el derecho tributario. Así que muchísimas gracias a todos por estar en este episodio. Denle like, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Conversando con el Gremio Podcast. Un espacio auspiciado por el ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Conducido por Paulimaro Dremán y Luis Mejías y dirigido por la doctora Ivette Lugo.